Un hombre que pasa su vida pagando el techo de otro es un hombre que construye castillos sobre arena movediza, viendo cómo el esfuerzo de sus manos se desvanece cada fin de mes en un sobresellado que nunca regresa. Oscar aprendió que la diferencia entre un esclavo moderno y un hombre libre no está en las cadenas que lleva, sino en quién es el dueño del suelo que pisa al despertar. Esta es la crónica de un barbero que decidió dejar de financiar los sueños de su casero para empezar a cimentar los propios, transformando su miedo en una estrategia implacable de propiedad y libertad. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre la forma en que miras el lugar donde duermes y el valor real de cada dólar que pasa por tus manos. La lluvia golpeaba con una insistencia metálica el techo de zinc del pequeño local en un barrio popular de Bogotá. Oscar, con las manos ligeramente temblorosas, pero precisas, pasaba la navaja por el cuello de un cliente mientras el olor a alcohol y talco inundaba el aire. Tenía 34 años y la sensación de que su vida era una cinta de correr que se movía más rápido de lo que sus piernas podían alcanzar. Cada mañana era un calco de la anterior. Se levantaba en un apartamento pequeño de paredes húmedas, preparaba un café ralo y caminaba hacia la barbería con la esperanza de que ese día los clientes no faltaran. El problema no era el trabajo, porque Oscar amaba el oficio de transformar rostros y devolverle la confianza a la gente. Con un buen corte, el problema era el recibo de arriendo que reposaba sobre su mesa de noche como una sentencia de muerte mensual. Ese papel amarillo representaba $1,200 que se iban de su bolsillo cada 30 días sin dejar rastro. Era dinero que trabajaba para otro, que jubilaba a otro, que le daba seguridad a una familia que no era la suya. Oscar miraba sus manos y pensaba que esas manos eran herramientas de oro, pero que el oro se filtraba entre sus dedos como agua. Aquella tarde, mientras limpiaba su estación de trabajo, el dueño del local entró con esa sonrisa condescendiente que tienen los que se saben dueños de la tierra. Le dijo que el próximo mes el costo subiría $100 más porque la zona se estaba valorizando. Oscar no gritó, no reclamó, simplemente asintió con la cabeza, pero por dentro algo se rompió. Sintió el peso de los años acumulados pagando arriendos en viviendas temporales y locales ajenos. Se dio cuenta de que, si seguía así, llegaría a los 60 años con una colección de peines viejos y ni un solo ladrillo a su nombre. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la sala de su apartamento, mirando las manchas de humedad en el techo que el dueño nunca se dignaba a reparar. Sacó una libreta y empezó a sumar. Lo que había pagado en los últimos 10 años sumaba una cifra que lo dejó frío. Había regalado una fortuna por el simple privilegio de tener un lugar donde estar. Fue en ese momento de desesperación absoluta, de sentirse un inquilino de su propia vida, cuando decidió que las cosas tenían que cambiar. Pero no sabía cómo. En su mundo, comprar una casa era algo que hacían los ricos o la gente que heredaba fortunas. Para un barbero que vivía al día, la idea de tener una escritura a su nombre parecía un cuento de hadas. Sin embargo, el dolor de la humillación fue más fuerte que el miedo a lo desconocido. Oscar empezó a investigar, no en los bancos que solo querían venderle deudas impagables, sino entendiendo la lógica detrás de la propiedad. Se dio cuenta de que su primer error no era ganar poco, sino gastar como si tuviera mucho. Su vida estaba llena de fugas pequeñas, salidas a comer innecesarias, un auto que apenas podía mantener y la presión social de aparentar un éxito que no tenía. El primer paso de su transformación no fue financiero, fue mental. Decidió que iba a vivir como un monje durante el tiempo que fuera necesario con tal de convertirse en su propio casero. Empezó por lo más difícil, el ahorro agresivo. No se trataba de guardar lo que sobraba, porque nunca sobraba nada. Se trataba de pagarse a sí mismo primero. Cada vez que terminaba un corte de cabello y recibía sus $20 o $30, separaba una parte de inmediato. Vivió con lo mínimo. Sus amigos empezaron a burlarse de él porque ya no iba a las fiestas de los sábados ni compraba la ropa de marca que solía usar para impresionar en la barbería. A Oscar no le importaba.
Cada vez que sentía la tentación de gastar, cerraba los ojos y visualizaba el documento legal con su nombre impreso en letras negritas. Propietario. Un día, mientras atendía a un cliente que resultó ser un experto en finanzas raíces, Oscar se atrevió a preguntar. No pidió un consejo de inversión, pidió una ruta de escape. El hombre le explicó que el mayor error de los principiantes es querer la casa de sus sueños de inmediato. Le dijo que la primera propiedad no es un hogar, es una inversión. Es un activo que debe trabajar para ti. Esa idea le voló la cabeza. Oscar siempre había pensado en una casa como un lugar para poner muebles lindos, no como una máquina de generar estabilidad. El cliente le habló de buscar propiedades que necesitaran reparaciones, lugares que otros despreciaran por su aspecto, pero que tuvieran una estructura sólida. Armado con este nuevo conocimiento, Oscar pasó sus domingos, sus únicos días libres, recorriendo barrios que antes ni siquiera miraba. Buscaba el patito feo de la cuadra. Entendió que el valor no está en lo que ves, sino en lo que puedes crear. Después de 2 años de sacrificios extremos, donde acumuló cada dólar como si fuera el último, tenía una base. No era mucho, pero era suficiente para un pago inicial si encontraba el lugar correcto. El problema era el sistema crediticio. Los bancos lo miraban como a un riesgo. Un barbero independiente no inspira confianza a las instituciones que prefieren nóminas fijas y vidas predecibles. Oscar no se rindió. Preparó sus estados financieros con la misma precisión con la que hacía un degradado perfecto en el cabello de un cliente. Mostró su constancia, sus ahorros, su disciplina. Visitó 10 bancos y recibió 9 negativas. En el 10º, una oficina pequeña en un sector obrero, encontró a una analista que vio en su libreta de ahorros algo que no estaba en los formularios: determinación. Le aprobaron un crédito modesto, pero suficiente para una casa pequeña, vieja, y con una fachada que daba lástima en un sector que estaba empezando a despertar. El día que firmó la promesa de compraventa, sus manos volvieron a temblar, pero esta vez no era de cansancio, era de poder. Por primera vez en su vida adulta, el dinero que salía de su cuenta no era un gasto, era un abono a su libertad. La casa estaba en condiciones deplorables, las tuberías gemían, el suelo estaba levantado y el olor a encierro era penetrante. Pero para Oscar era el palacio más hermoso del mundo. Entendió que comprar esa casa no era el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa de esfuerzo. Se mudó a una de las habitaciones y decidió que no repararía la casa contratando a otros. Él mismo aprendería a hacerlo. Durante las noches, después de cerrar la barbería, se ponía el overol. Cambió cables viejos, lijó paredes hasta que le salieron ampollas y aprendió el arte de la plomería mediante tutoriales y consejos de clientes. La transformación de la casa era el reflejo de su propia transformación. Cada vez que arreglaba una habitación, sentía que arreglaba una parte de su futuro. Su plan era audaz. Viviría en un cuarto y alquilaría los otros 2. De esa manera, sus inquilinos pagarían la cuota del banco. El barbero que antes pagaba arriendo, ahora lo cobraba. Esta dinámica no fue fácil. Vivir con extraños en tu propia casa requiere una paciencia que Oscar no sabía que tenía. Hubo momentos de fricción, ruidos a medianoche y la responsabilidad de ser quien resuelve los problemas. Pero cuando llegaba el primer día del mes y sus inquilinos le entregaban los $800 correspondientes a las habitaciones, Oscar sentía un alivio que rayaba en lo espiritual. El dinero ya no se iba. El dinero se quedaba en las paredes que él mismo había pintado. Con el paso de los meses, la situación financiera de Oscar dio un giro de 180 grados. Al no tener que pagar la cuota completa del banco de su propio bolsillo, pudo reinvertir sus ganancias de la barbería en mejorar aún más la propiedad. La casa, que antes era la vergüenza de la calle, se convirtió en una joya. Los vecinos empezaron a preguntarle quién era el arquitecto, y él, con una sonrisa humilde, solo señalaba sus manos. Aprendió que la disciplina financiera es como un músculo que se fortalece con cada tentación resistida. Sin embargo, el éxito trajo nuevos desafíos. Algunos de sus antiguos amigos, aquellos que lo llamaban tacaño,
ahora se acercaban a pedirle dinero prestado. Oscar tuvo que aprender a decir no. Entendió que ayudar a otros no significa financiar sus malos hábitos, sino enseñarles el camino que él había recorrido. Se volvió un mentor silencioso en la barbería. Entre corte y corte, ya no solo hablaba de fútbol o de noticias triviales, hablaba de tasas de interés, de ahorro programado y de la diferencia entre un pasivo que te quita el sueño y un activo que te lo devuelve. Un martes por la mañana recibió un sobre por debajo de la puerta. Era una notificación del banco. Por un momento, el viejo miedo al desalojo le recorrió la espalda, pero al abrirlo, se dio cuenta de que era un estado de cuenta que mostraba cuánto había bajado su deuda principal. Gracias a los pagos extras que hacía con el excedente de los arriendos, estaba años adelantado en su cronograma. El barbero estaba ganando la guerra contra la deuda. La sensación de seguridad que le brindaba ese pedazo de tierra era algo que ningún salario, por alto que fuera, le había dado antes. La transformación de Oscar no solo fue económica, su postura cambió. Su mirada se volvió más firme. Ya no caminaba con los hombros caídos de quien debe favores al destino. Se sentía un ciudadano del mundo con raíces profundas. Pero la vida, siempre caprichosa, le puso una prueba que no esperaba. Una crisis económica golpeó la ciudad y el flujo de clientes en la barbería disminuyó drásticamente. En otros tiempos, esto hubiera significado el inicio del fin, el hambre y la angustia de no tener cómo pagar el techo. Pero ahora, Oscar tenía el respaldo de su propiedad. Incluso con menos clientes, el ingreso de sus habitaciones alquiladas cubría los gastos básicos. La casa lo estaba protegiendo. Fue entonces cuando comprendió la verdadera profundidad de lo que había logrado. Una propiedad no es solo un activo financiero, es un escudo contra la incertidumbre de la vida. Mientras veía a otros colegas cerrar sus locales y desesperarse por las deudas, Oscar mantenía la calma. Tenía tiempo para pensar, para planear y para no tomar decisiones basadas en el pánico. Durante ese periodo de calma forzada, Oscar decidió que su conocimiento valía tanto como su habilidad con las tijeras. Empezó a organizar pequeñas reuniones en su sala para otros trabajadores independientes. Les explicaba que el sueño de tener casa propia no era una cuestión de suerte, sino de una matemática brutal y una disciplina de hierro. Les mostraba sus hojas de cálculo, sus facturas de materiales y, sobre todo, les mostraba sus escrituras. Ese papel, que antes veía como algo inalcanzable, era ahora el testimonio de su libertad. La historia de Oscar empezó a correr por el barrio. Ya no era solo el barbero. Era el hombre que le ganó al sistema desde adentro. Pero él sabía que aún faltaba el paso final para cerrar el círculo de su transformación. Quería comprar el local donde trabajaba. Ese mismo local cuyo dueño lo había humillado aumentando el arriendo años atrás. Sabía que el dueño estaba pasando por dificultades y que quería vender para irse del país. El precio era alto, $40,000. Una cifra que para cualquier otro barbero sería astronómica, pero para Oscar era simplemente el siguiente objetivo en su lista. El camino de un hombre que decide ser dueño de su destino no tiene descansos, porque cada victoria trae consigo una nueva responsabilidad. Oscar miraba el local de la barbería con ojos diferentes. Ya no veía solo 4 paredes donde trabajaba por necesidad. Veía un activo estratégico que estaba cautivo. El dueño, don Arturo, estaba cansado. La crisis le había quitado las ganas de pelear con las reparaciones y los impuestos. Oscar sabía que este era su momento, pero también sabía que no podía actuar por impulso. Había aprendido que en el mundo del dinero, el que se apresura pierde, y el que espera con un plan, cosecha. Sus ahorros habían vuelto a crecer. La disciplina de vivir en una sola habitación de su propia casa, mientras alquilaba el resto, le había permitido acumular un capital que antes le hubiera parecido una fantasía. No gastaba en lujos. Su lujo era la tranquilidad de saber que cada dólar en su cuenta era un soldado trabajando para su libertad. Se acercó a don Arturo un miércoles por la tarde, cuando el sol caía pesadamente sobre la calle y el flujo de clientes era lento. No llegó pidiendo un favor,
Llegó con una propuesta clara, redactada en una hoja sencilla pero contundente. «Don Arturo, sé que usted quiere vender y yo quiero comprar», dijo Óscar con una calma que sorprendió al viejo propietario. «El precio que pides es justo para el mercado, pero yo tengo algo que el mercado no tiene ahora: el dinero listo y la disposición de cerrar el trato sin intermediarios». Don Arturo lo miró por encima de sus anteojos, viendo al muchacho que años atrás agachaba la cabeza ante los aumentos de arriendo. Ahora veía a un hombre de negocios. El trato no se cerró ese día, pero la semilla quedó plantada. Óscar sabía que comprar el local comercial era el paso definitivo para blindar su oficio de por vida. Durante las semanas siguientes, Óscar aplicó todo lo que había aprendido en su primera compra. No se fijó solo en el precio de venta, sino en el flujo de caja. Calculó cuánto ahorraría al dejar de pagar arriendo y cuánto podría generar si remodelaba la parte trasera del local para convertirla en un pequeño estudio independiente. La propiedad tenía un potencial oculto que don Arturo, por cansancio, no había visto. El local no era solo un espacio de trabajo, era un terreno con derechos de aire que permitían construir hacia arriba en el futuro. La negociación fue una partida de ajedrez emocional. Don Arturo intentó subir el precio un par de veces, pero Óscar se mantuvo firme en sus números. Había aprendido que el valor de una propiedad no es lo que el dueño quiere, sino lo que los números permiten pagar para que el negocio sea rentable. Finalmente, llegaron a un acuerdo de $40,000. Óscar daría una cuota inicial de $15,000, producto de 3 años de ahorros feroces y las rentas de su casa, y el resto lo financiaría a través de un crédito local especializado en pequeños negocios. El día que recibió las llaves como propietario del local, no hubo fiesta. Óscar entró solo al espacio vacío después de la jornada. Se sentó en su silla de barbero y lloró en silencio. No era un llanto de tristeza, era el desahogo de años de incertidumbre. Miró el suelo y pensó que cada centímetro de esa baldosa ahora le pertenecía. Ya nadie podría entrar a decirle que debía irse o que el precio subiría por capricho. Esa noche, en lugar de ir a celebrar a un restaurante, se quedó limpiando las esquinas del local, planeando cómo optimizar cada rincón para maximizar sus ingresos. Con el local a su nombre, Óscar puso en marcha la segunda fase de su plan. Dividió el espacio. La parte delantera seguiría siendo la barbería, pero con un diseño más moderno y eficiente que atraería a clientes de mejor perfil. En la parte trasera, que antes era un depósito lleno de trastos viejos, construyó una entrada independiente y creó un estudio pequeño para un técnico en reparación de celulares. Alquiló ese espacio por $300 mensuales. Ahora, el local no solo le ahorraba $1,300 de arriendo, sino que le generaba 300 adicionales. Su costo de vida se desplomó mientras sus ingresos se disparaban. Este fenómeno, que los expertos llaman flujo de caja positivo, transformó la psicología de Óscar. Ya no trabajaba por supervivencia, trabajaba por expansión. Su mente, liberada del estrés de las facturas básicas, empezó a idear formas de mejorar su servicio. Contrató a 2 barberos jóvenes, a quienes no solo les dio empleo, sino que les impuso una condición. Debían ahorrar el 10% de sus ganancias en una cuenta que él supervisaría. Óscar se había convertido en un líder, no por su autoridad, sino por su ejemplo. Pero el éxito también atrae sombras. La envidia de otros comerciantes del sector empezó a notarse. Corrieron rumores de que Óscar estaba metido en negocios turbios, porque nadie podía entender cómo un simple barbero había comprado una casa y un local en menos de 6 años. Óscar ignoró los comentarios. Entendió que la gente prefiere creer en la suerte o en la ilegalidad antes que aceptar que su propia falta de disciplina es la causa de su estancamiento. Él seguía llegando a las 7 de la mañana y se iba a las 9 de la noche, pero ahora lo hacía con la sonrisa de quien sabe que cada hora de trabajo construye su imperio personal. Un año después de comprar el local, Óscar enfrentó un dilema. La casa donde vivía se había valorizado significativamente debido a las mejoras que él mismo había hecho. Un inversionista le ofreció $60,000 por ella, casi el doble de lo que le había costado originalmente. Por un momento, la tentación de tener todo ese dinero junto fue fuerte.
Podía comprarse el auto de lujo que siempre quiso, viajar y vivir como un rey por un tiempo. Pero recordó la lección de sus mentores. Nunca vendas un activo que produce dinero para comprar un pasivo que consume dinero. En lugar de vender, decidió refinanciar. El banco, viendo su excelente historial y el aumento del valor de la propiedad, le otorgó un nuevo crédito basado en la plusvalía de la casa. Con ese capital, Oscar no compró un auto, compró una segunda casa en un barrio en crecimiento. Esta vez, la propiedad no necesitaba reparaciones mayores, pero estaba mal administrada. Oscar aplicó su fórmula: vivir en lo mínimo, maximizar el alquiler y pagar la deuda agresivamente. La vida de Oscar ya no se parecía en nada a la de aquel hombre que temblaba ante el recibo de arriendo. Sin embargo, mantenía sus hábitos sencillos. Seguía cortando el cabello, porque el contacto con la gente le recordaba de dónde venía. Pero ahora, sus manos no solo sostenían la tijera, también sostenían contratos y escrituras. Se dio cuenta de que el verdadero secreto de la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto conservas y con qué inteligencia lo pones a trabajar. Un domingo, mientras caminaba por el parque, se encontró con don Arturo. El anciano se veía demacrado y preocupado. Le confesó a Oscar que el dinero de la venta se le había ido en gastos médicos y malas inversiones que le recomendaron sus hijos. Don Arturo, el hombre que fue dueño de medio barrio, ahora vivía en una habitación alquilada. Esa imagen golpeó a Oscar con la fuerza de un rayo. Entendió que el juego del dinero no termina cuando compras la primera casa, sino que es una carrera de resistencia y sabiduría que dura toda la vida. Esa tarde, Oscar regresó a su local y revisó sus libros contables. Decidió que crearía un fondo de emergencia aún más robusto. No quería ser un don Arturo en el futuro. Empezó a estudiar sobre seguros, impuestos y protección de activos. Aprendió que el sistema está diseñado para quitarle el dinero a los que no saben cómo protegerlo. Se volvió un experto en leer la letra pequeña de los contratos, algo que antes le daba pereza y que ahora consideraba vital. La transformación interna de Oscar llegó a su punto máximo cuando entendió que su mayor activo no eran las casas ni el local, sino su capacidad de disciplina. Podían quitarle todo mañana, y él sabía que en unos años volvería a tenerlo, porque poseía el código de la hormiga. Trabajar cuando otros descansan, ahorrar cuando otros gastan y aprender cuando otros se distraen. Su barbería se convirtió en un centro de reunión donde se hablaba de progreso real, no de ilusiones. Oscar decidió que era hora de dar el siguiente paso. El edificio donde estaba su local tenía 3 pisos adicionales que pertenecían a diferentes dueños que no se ponían de acuerdo. El edificio estaba descuidado, con grietas y problemas de humedad. Oscar vio lo que nadie más veía: un bloque de apartamentos potenciales en el corazón del comercio. Empezó a contactar a los dueños uno por uno, con la paciencia de un pescador. No tenía el dinero para comprar todo el edificio de una vez, pero tenía la visión. Propuso una sociedad. Él se encargaría de la remodelación total del edificio a cambio de una participación mayoritaria en los alquileres futuros y la opción de compra preferencial. Algunos se rieron, pero 2 de los 3 dueños, cansados de pagar impuestos por un edificio que se caía a pedazos, aceptaron. Oscar puso sus propiedades existentes como garantía y obtuvo el capital necesario para la obra. Fue el riesgo más grande de su vida, pero estaba basado en números sólidos, no en esperanzas vacías. Durante 6 meses, la barbería convivió con el ruido de los martillos y el polvo del cemento. Oscar supervisaba la obra cada noche. Aprendió sobre estructuras, sobre permisos municipales y sobre cómo negociar con contratistas que intentaban cobrarle de más. Hubo días de angustia donde los materiales subían de precio y el flujo de caja se apretaba al máximo. En esos momentos, Oscar se sentaba en el mismo rincón donde años atrás leyó aquel recibo de arriendo amarillo y recordaba por qué estaba haciendo esto. El resultado fue espectacular. El edificio pasó de ser una ruina a ser el más moderno de la zona. Los apartamentos se alquilaron antes de estar terminados. Oscar ahora no solo era dueño de su local y de 2 casas, era el administrador de un complejo habitacional
que le generaba ingresos mientras dormía. La sensación de ver su nombre en la placa de entrada del edificio fue el cierre de una herida que estuvo abierta durante décadas. El barbero, que no tenía dónde caer muerto, ahora era el dueño del aire y del suelo que sus pies pisaban. Un día, un joven barbero que acababa de empezar a trabajar con él le preguntó: «Jefe, ¿cuál es el secreto para tener tanta suerte?». Oscar dejó la tijera sobre la mesa, miró al joven a los ojos y le entregó una escoba. «El secreto es empezar barriendo el piso como si fueras el dueño del edificio y ahorrar cada moneda como si fuera la última que vas a ver en tu vida. La suerte es lo que pasa cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, pero la mayoría de la gente está demasiado ocupada quejándose del arriendo como para preparar la oportunidad». La historia de Oscar se convirtió en una leyenda local, pero él nunca dejó que se le subiera a la cabeza. Sabía que la línea entre la prosperidad y la ruina es la humildad. Cada vez que pasaba frente a una inmobiliaria y veía los letreros de «Se arrienda», sentía una mezcla de tristeza y motivación. Tristeza por los que seguían atrapados en el ciclo de pagar el sueño ajeno, y motivación para seguir enseñando que hay una salida, aunque el camino sea estrecho y lleno de piedras. La madurez financiera de Oscar no llegó con la acumulación de ladrillos, sino con la comprensión de que el tiempo es el único activo que no se puede recuperar ni alquilar. Sentado en la terraza de su edificio, viendo el atardecer sobre los techos de la ciudad, entendió que cada decisión de ahorro del pasado había sido una compra de libertad para su presente. Ya no era esclavo del reloj ni del humor de un jefe o un casero. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba de un hombre que ha logrado el éxito es lo que hace con él cuando ya no necesita luchar por el pan diario. A sus 45 años, Oscar decidió que su legado no serían solo sus propiedades, sino el conocimiento que lo sacó del barro. Transformó el último piso de su edificio en un centro de capacitación gratuito para jóvenes emprendedores del barrio. No les enseñaba a cortar el cabello, eso era solo una técnica. Les enseñaba a leer un contrato, a entender el interés compuesto y a diferenciar entre un deseo momentáneo y una necesidad estructural. Les repetía constantemente que el mayor error de un principiante es comprar cosas para impresionar a gente a la que no le importas, usando dinero que todavía no has ganado. Un joven llamado Mateo, que recordaba mucho al Oscar de hace 15 años, se le acercó una tarde con los ojos llenos de frustración. Mateo tenía una pequeña venta de repuestos, pero sentía que el arriendo lo estaba asfixiando. Oscar no le dio dinero, le dio una libreta y le pidió que anotara cada centavo que gastara durante 90 días. Al final de ese tiempo, Mateo descubrió que gastaba casi $400 al mes en suscripciones que no usaba, comidas fuera de casa y apuestas deportivas. Oscar le mostró que ese dinero, invertido en la cuota inicial de un local pequeño, era la diferencia entre ser un inquilino eterno o un dueño incipiente. La transformación de Mateo fue el motor que impulsó a Oscar a ir más allá. Se dio cuenta de que el sistema educativo tradicional enseña a la gente a ser buenos empleados, pero nadie enseña a la gente a ser dueños de su propia existencia. Oscar comenzó a comprar propiedades en sectores que otros consideraban perdidos. No buscaba el lujo, buscaba la utilidad. Compraba casas viejas, las dividía en unidades funcionales y asequibles, y permitía que sus inquilinos tuvieran una opción de compra a futuro. Se convirtió en un puente hacia la propiedad para aquellos que, como él, habían sido rechazados por los bancos tradicionales. Esta visión social de su negocio inmobiliario le trajo una paz que el dinero por sí solo nunca le dio. Entendió que cuando ayudas a otros a estabilizar su techo, estás estabilizando la sociedad misma. Pero no todo fue un camino de rosas. Hubo crisis económicas nacionales que pusieron a prueba su estructura. Los intereses subieron y algunos de sus inquilinos perdieron sus empleos. En lugar de ejecutar desalojos fríos, Oscar aplicó la empatía que le faltó a su antiguo casero. Reestructuró deudas, ofreció trabajos de mantenimiento en sus edificios para que pudieran pagar con mano de obra y mantuvo su comunidad intacta. Descubrió que un buen inquilino que atraviesa una mala racha es un activo más valioso que una propiedad vacía.
Su barbería original seguía funcionando, pero ahora era un museo vivo de su progreso. En la entrada, enmarcado en un cuadro de madera sencilla, estaba el último recibo de arriendo que pagó en su vida. Era un pedazo de papel amarillo, arrugado y manchado, que servía como recordatorio de la cadena que rompió. Los clientes ya no iban solo por un corte, iban por la energía de un lugar donde se respiraba posibilidad. Oscar ya no pasaba 12 horas de pie frente al espejo, pero seguía yendo cada sábado para atender a sus clientes más antiguos, aquellos que estuvieron con él cuando no tenía nada. Un día, recibió una llamada de la oficina de planeación de la ciudad. Querían comprar su edificio original para dar paso a una nueva avenida principal. La oferta era tentadora, $700,000 en un solo pago. Era más dinero del que Oscar alguna vez soñó tener junto. Por un momento, la idea del retiro total cruzó su mente. Podía comprar una villa frente al mar y olvidarse de las tuberías rotas, de los impuestos y de las quejas de los vecinos. Pero al mirar a los jóvenes en su centro de capacitación y a los barberos que habían crecido con él, supo que su propósito no estaba en la arena de una playa, sino en el cemento de su comunidad. Rechazó la oferta inicial y negoció una permuta. A cambio del edificio, la ciudad le entregó un terreno mucho más grande en una zona de renovación urbana y los permisos para construir un complejo de vivienda de interés social. Oscar no solo salvó su negocio, sino que lo multiplicó por 10. Se asoció con arquitectos que compartían su visión de espacios dignos y pequeños, optimizados para que trabajadores independientes pudieran comprarlos fácilmente. El barbero ahora estaba diseñando el futuro habitacional de cientos de familias. La salud de Oscar empezó a resentirse por los años de trabajo pesado, pero su mente estaba más clara que nunca. Se dedicó a escribir sus memorias, no como un ejercicio de ego, sino como un manual de instrucciones para el hombre común. En sus páginas explicaba que la libertad financiera no es tener millones, sino tener opciones. Decía que la riqueza es el silencio de no deberle nada a nadie, y el sonido de la lluvia golpeando un techo que es verdaderamente tuyo. Sus lecciones sobre cómo evitar los errores de novato en la compra de vivienda se volvieron virales, inspirando a una nueva generación a dejar de ver las escrituras como un papel burocrático y empezar a verlas como una declaración de independencia. En sus últimos años activos, Oscar regresó al barrio donde todo empezó. Caminó por las calles que antes recorría con miedo y vio cómo su ejemplo había transformado la cuadra. Otros locales habían seguido su modelo. Los dueños se habían vuelto más conscientes y los inquilinos más organizados. La pequeña barbería del inicio ahora era una cadena de centros de estética y educación financiera dirigida por los jóvenes que él mismo formó. Oscar ya no era el dueño de todo, porque había aprendido a delegar y a hacer socios a sus mejores empleados. Había entendido que un imperio que depende de un solo hombre es en realidad una cárcel. Una tarde de domingo, mientras caminaba con su nieto de la mano, se detuvieron frente a una casa que estaba en venta. El niño le preguntó: «Abuelo, ¿por qué siempre miras las casas viejas y no las nuevas y brillantes?» Oscar se agachó a su altura, le mostró sus manos todavía con algunas cicatrices del trabajo y le dijo: «Porque en las casas viejas se esconden las historias de los que se rindieron y las oportunidades de los que están dispuestos a trabajar. Nunca mires lo que una propiedad es hoy, mira lo que puede llegar a ser con disciplina y paciencia». La vida de Oscar cerró su ciclo un día de primavera. No dejó una fortuna en cuentas bancarias suizas, dejó un sistema que permitía a la gente prosperar. Dejó edificios llenos de familias que por primera vez no tenían miedo al primer día del mes. Dejó una barbería donde el primer corte de pelo a cualquier niño que supiera leer y escribir era gratis. Pero sobre todo, dejó una lección grabada en el corazón de su barrio: que el arriendo es una renta al pasado, mientras que la propiedad es una inversión en el futuro. La verdadera moraleja de esta historia no se encuentra en las cifras de los dólares acumulados, ni en la cantidad de metros cuadrados construidos. La verdadera enseñanza reside en el momento exacto en que Oscar decidió que su dignidad valía más que su comodidad momentánea. Transformar un recibo de arriendo
en una escritura de propiedad, no es un trámite legal. Es un acto de rebeldía contra un sistema que prefiere que seas un consumidor de espacios en lugar de un creador de hogares. Ser dueño de tu techo es el primer paso para ser dueño de tu mente. Cuando dejas de trabajar para pagar el lugar donde duermes, empiezas a vivir para descubrir quién eres realmente. La disciplina no es un castigo, es el precio de la libertad. El dinero no es un fin, es una herramienta para construir seguridad. Y la propiedad no es solo un objeto. Es el ancla que te permite navegar las tormentas de la vida sin miedo a ser arrastrado por la corriente de la incertidumbre. Oscar se fue de este mundo sabiendo que ya no era un invitado en su propia vida. Había dejado de pedir permiso para existir y había empezado a ofrecer un lugar para que otros existieran con dignidad. Al final, todos somos barberos de nuestra propia realidad, cortando lo que nos sobra, puliendo lo que nos sirve y dando forma a un futuro que, si tenemos el coraje de planearlo, terminará siendo nuestra propiedad más valiosa. El barbero que cambió el arriendo por escrituras nos enseñó que aunque el camino hacia la casa propia es largo y lleno de sacrificios, la vista desde tu propia ventana siempre será la más hermosa del mundo, porque es la única que realmente te pertenece. Inspirados por su viaje, miles de personas comprendieron que no importa qué tan pequeño sea el comienzo, lo que importa es la dirección del primer paso. No se trata de cuánto ganas hoy, sino de qué parte de eso vas a usar para que el mañana sea diferente. La historia de Oscar es la prueba de que el sueño de tener un hogar no es un privilegio de nacimiento, sino una conquista de la voluntad. Y hoy, en algún rincón de la ciudad, hay otro joven barbero mirando un recibo amarillo, sintiendo el mismo fuego en el pecho y entendiendo que, con una tijera en una mano y una estrategia en la otra, él también puede ser el arquitecto de su propia libertad. Y bueno, mi gente linda de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya aportado valor en alguna área de su vida. Déjenme en sus comentarios cuál fue la enseñanza que se llevan el día de hoy, pero sobre todo, qué tipo de contenido quieren que yo suba de ahora en adelante. Dios me los bendiga y los llene de sabiduría.